Bienvenidos a Círculo Político, el programa que el TVO tiene a bien presentar a ustedes cotidianamente, cívicamente los martes, donde estamos tratando, con toda la humildad y el respeto que todos nos merecemos, de hacer un enfoque dinámico de lo que está sucediendo en el quehacer político de cara a las próximas elecciones del 2024, tanto a nivel federal como a nivel estatal, senadurías y diputaciones. Y un dato muy significativo es que solamente el 25% del padrón electoral está conformado por jóvenes menores de 35 y obviamente hasta 18 que permite la ley que sean capaces de votar y tengan ya su credencial. Eso nos determina que esos jóvenes no conocieron al PRI y no conocieron la hegemonía que se manejó durante 70 años de un gobierno técnicamente democrático, pero que logró captar y logró ser que tuviera una enorme trascendencia y una enorme continuidad. 70 años desde que Plutarco Elías Calles lo empieza a conformar hasta cuando se hace la alternativa de poder, cuando Ernesto Zedillo le entrega a Vicente Fox, un candidato de Acción Nacional, el cargo de presidente de la República. La hegemonía funcionaba de tal manera que Mario Vargas Llosa lo determina y lo califica muy bien en la perspectiva de que era la dictadura perfecta, y que además hacía que había una enorme disciplina de los militantes y tenía el control absoluto de las cámaras y del Senado. Pero también era tan hábil el PRI que permitía que hubiera disidencia, permitía que hubiese partidos políticos y de vez en cuando les daba algunas diputaciones, algunas senadurías, algunas presidencias municipales a esos partidos. Y también había una izquierda, una auténtica izquierda, la empieza a consolidar los toledanos, que hace que las fuerzas sindicales tengan una fortaleza muy grande y las universidades públicas y las escuelas rurales pueden ser una parte significativa del esquema político. Ese era el PRI, una auténtica hegemonía que fue capaz de llevar cosas muy interesantes que todavía vivimos, cosas muy caóticas, pero sobre todo el control político. Y es precisamente ese es el tema que hoy vamos a poner a su consideración, estimados televidentes, que se refiere, mi estimado Emanuel, mi estimado Marco, a una pregunta fundamental. La dinámica electoral de encuestas, sondeos y la promoción en redes sociales influyen en un resultado en esta nueva etapa democrática de nuestro país y aún con la enorme injerencia del gobierno en turno, Emanuel. Claro, y además, digo, yo te escuchaba, yo creo que esa dictadura perfecta de la que tú hablas, ¿no? De los años 60, 70, en la época del PRI, pues no es tan diferente, ¿no? A lo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos factores, varios factores que influyen en que un candidato o un partido político llegue al poder y se mantenga en el poder, ¿no? Hoy vemos en la actualidad, bueno, una comunicación política del mismo gobierno, ¿no? de la República, pues impecable, ¿no? En donde todo el tiempo pues sigue informando a la ciudadanía, claro, con una narrativa totalmente pues a su manera, ¿no? Como quiere ser comprado por la misma ciudadanía.
¿Y cuál es su estrategia? Bueno, pues muy fácil, ¿no? Nosotros ya llegamos al poder, pero seguimos siendo pueblo, ¿no? Nosotros ya llegamos al poder, pero seguimos estando del lado de los desprotegidos, de los pobres, etcétera, y seguimos defendiendo sus causas, ¿no? Es lo que hace eso, bueno, que el apoyo ciudadano siga del lado del gobierno y siga del lado del partido en el poder. ¿Qué hacía el PRI en el pasado? Bueno, pues vendía la idea, ¿no?, a todos los ciudadanos de que pues era el padre protector, ¿no? De que realmente gracias al papá que está aquí junto a ti, no te va a pasar nada, ¿no? Así vengan los enemigos del Estado, yo, papá PRI, aquí estoy contigo. Eso era lo que vendía el PRI en su momento. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, valiéndose de los elementos que tenía a su alcance. ¿Cuáles eran? Bueno, pues de la época de los 60, cuando nace, ¿no?, la radio, cuando empieza la televisión, también en su apogeo, bueno, pues empieza, ¿no?, a ocupar todos esos mediatismos. ¿Para qué? Para llegar, para que esa narrativa llegara a la gente. ¿Qué hace hoy Morena? Bueno, pues exactamente lo mismo, ¿no? Con unas conferencias diarias en donde el presidente tiene una premisa para poder llegar a los ciudadanos, ¿no? Que es persistir e insistir todo el tiempo en una misma idea, ¿no? Decía Gasset, ¿no?, que una mentira dicha 1000 veces, pues se convierte en verdad. Es lo único que tienes que hacer, es decirla siempre, todos los días, no desviarte de ahí. Y eso es lo que está haciendo hoy el gobierno federal, no muy diferente a lo que veíamos en la época que acabas de comentar hoy. El viejo PRI, poderoso PRI, Así es. ¿será tan similar a este gobierno, Marco? Hola René, hola Emanuel, a todos los televidentes, muy buenas noches. Y bueno, pues iniciaste con un tema muy interesante, los jóvenes que están incorporándose a la vida política del país, que bueno, que el próximo año tendrán el derecho de ir a votar a las urnas. Y mencionabas que no les había tocado esa parte hegemónica del gobierno del PRI. Sin embargo, lo que sí vive son los efectos que dejó el viejo PRI, que es justamente un estado con un alto índice de corrupción, un estado con un alto índice de marginalidad, un estado con un alto índice de delincuencia, y bueno, que finalmente lo ha llevado precisamente hoy al PRI, precisamente a tocar el tema de las encuestas, como hoy lo mencionas, a ser el partido más rechazado de México, con un 65% de rechazo por parte de la población. Entonces, si no le tocó la hegemonía, sí les tocó la consecuencia, tanto que hoy lo rechaza la mayoría de la población. Ahora, no han cambiado muchas cosas. ¿Por qué será? ¿Será porque gran parte de los priistas se fueron a Morena y siguen gobernando igual? ¿Será porque no han cambiado los métodos y las formas de hacer política? ¿Será porque nos están regresando a los 70s, donde se buscan el poder hegemónico? Hay que hacer esas preguntas, y por supuesto que a la pregunta que tú iniciaste, ¿influyen las encuestas en una decisión? Yo creo que influyen en diferentes matices, en los equipos, en las tomas de decisiones. Sin embargo, creo que en la toma de decisiones, en la urna, en ese momento tan importante para el ciudadano, que es estar adentro de la urna y tachar la boleta, yo creo que el ciudadano ya lleva ahí su decisión tomada. ¿Cómo eran las decisiones electorales en el viejo PRI? Los jóvenes no tendrán esa mención. Los que ya pasamos de 60 años lo recordaremos con toda precisión. Era que el partido, ese partido de todos, el PRI institucional, se juntaban dos sectores, que era el sector popular, el sector campesino y el sector obrero, y le daban la venia a un solo candidato. Había 2 o 3 aspirantes, pero siempre, tanto el presidente municipal vigente como el gobernador, y en su caso el presidente de la República, que no salía tan seguido en los medios, que solamente tenía una presencia extemporánea pero muy magnificente, era el Tlatuani
era el poderosísimo presidente de la República, era el omnipresente, designaba con el dedo. Era el auténtico dedazo y todos se agachaban. Y uno que otro que se ponía incómodo, enojado, le tocaba el premio de consolación. Así funcionaba ese proceso de elección. Y después venía que los sectores levantaban la mano del candidato, lo sacaban a pasear, le ponían la tambora, las bandas militares, y le hacían un gran meeting. Y así era la elección del candidato. Vea usted las películas de La sombra del caudillo y la primera de La ley de Herodes, se da cuenta que así funcionaba. Y era un espectáculo divertido, ¿no? Que además funcionaba. Como espectáculo divertido, las consecuencias catastróficas. Sí. Y entonces, Emanuel, ¿encuentras alguna diferencia de ese parsimonia, de ese espectáculo, de ese circo? No, y por eso me llama mucho la atención, la verdad te escuchaba yo con atención, Marco, me llama mucho la atención el hecho de que Marco se hable solamente de un partido político, ¿no? Como lo es el PRI. Porque yo creo que ahí está el error del por qué esto no ha cambiado. Yo siento que no va a cambiar hasta que sigamos viendo eso como un problema de un partido político. Tú lo acabaste de decir y yo lo comenté también. Lo seguimos viendo hoy. ¿Por qué? Porque el problema no es si lo ha hecho el PRI, si lo ha hecho el PAN, si lo hace hoy Morena o si el día de mañana también lo va a hacer MC. El problema es que es un sistema político electoral que le sigue funcionando a todos los partidos políticos, llámese del PRI, llámese del PAN, llámese de MC, porque también igual MC en su momento se ha servido mucho de la mercadotecnia política, ¿no? Y muchos de los que han llegado hoy ha sido gracias a la mercadotecnia política. El PRI también lo ha hecho, el PAN lo ha hecho, y hoy Morena pues igual lo hace, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, y por eso hemos insistido mucho en este programa, es seguir formando ciudadanía informada, que deje a un lado la crítica por partidos políticos, ¿no? Lo que hizo el PRI, lo que hizo el PAN, lo que hoy hace Morena, no. O sea, nosotros, ¿qué clase de gobierno queremos? ¿Queremos un gobierno que nos mienta? ¿Queremos un gobierno que tantito nos apapache y por el otro lado no cumpla las promesas de campaña? Yo creo que ahí está el error. Y por otro lado, a tu pregunta expresa de si influyen o no, yo creo que sí influyen. Sí influyen mucho las encuestas electorales, influyen para empezar en el ánimo del votante, ¿no? Porque yo creo que muchos de los ciudadanos, ¿no? Pues les gusta estar con aquel que va a ganar, ¿se me explicó? Y además de eso, el famoso voto útil, ¿no? Que hay en este país, del cual no desperdiciar el voto, ¿no? A lo mejor yo tengo un candidato, pero si las encuestas me marcan que mi candidato no va a ganar la elección, una de dos: o no desperdicio el voto, ¿no? Y voy a votar por aquel que va en segundo lugar, que es el menos recurrente, u otro, mejor no voy a votar, ¿no? ¿Será que entonces... Y eso beneficia, al partido en el poder, las el no ir a votar. Espantan a Claro, los débiles? Claro, por supuesto. A mi punto de vista, dudas, porque déjeme hacer mención a los estimados televidentes que los tres que hemos tomado la palabra hemos estado en campañas políticas y sabemos de primera mano cómo funcionan o cómo funcionaron. Esa es otra cosa. En el siguiente etapa de este programa de Círculo Político vamos a continuar analizando este contundente y sabroso tema. La pregunta en específico es: ¿la dinámica electoral de encuestas, sondeos y promoción en redes sociales influyen en el resultado, Marco? Y entonces, lo que comenta Emanuel, ya no vamos a tener esas campañas donde están todos aplaudiendo y la marimba y la traca y hacen fines de campaña con bailes populares y todo el mundo quiere aplaudir al candidato y tomarse la foto, como lo estamos viendo, y eso deja en el electorado al que estamos dirigiendo
a un electorado consciente de que su voto es trascendental, ¿lo afecta ese tipo de encuestas bananeras? Bueno, yo por supuesto que creo en las encuestas. Para mí son un método de investigación bastante serias, claro, las encuestas serias. En la dinámica donde se han realizado las diferentes elecciones en el país, pues nos han ido marcando las tendencias y la mayoría ha acertado o ha estado cerca de los resultados finales. En el bloque anterior comentaba Emanuel que los partidos, si el PRI había que llamarlo como responsable de un desastre de país, y que es más allá un sistema. Bueno, la ciudadanía ha dado respuesta a eso. Tan es así que en las encuestas de partidos políticos, hoy el PRI aparece con un 65% de rechazo. Ahora, en las encuestas más reales, la encuesta verdadera, que son las votaciones, en el país, el PAN, por aliarse con el PRI, el PRIAN, han perdido 21 estados. Entonces, esa medición, por supuesto que influye, por supuesto que sí, hay que tomarla muy en serio. Y creo que en la dinámica de construcción de estrategia electoral, la encuesta hay que tomarla como referencia para poder salir a hacer una propuesta. Por ejemplo, en el Estado de México en la última elección, hubo una serie de encuestadoras que presentaron sus resultados. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que 3 encuestadoras solamente variaron en menos de un punto porcentual del resultado, lo cual significa que sus mediciones fueron muy exactas, y encuestadoras que tienen gran renombre, pero que desafortunadamente no dieron los resultados adecuados, y lo señalo porque es público además. Encuesta Mitofsky, que erró 8 puntos, y si no recuerdo mal, ahí Mendoza y Asociados, que tuvo un error aproximadamente de 9 puntos. Se ve que no hicieron una medición real o con el método adecuado. Ahora, ¿dónde participan las encuestas? Las encuestas, cuando las hacen públicas, es más como una estrategia de propaganda, es más como una estrategia para afectar a los equipos, porque el ciudadano que no está metido en los círculos rojos y que está más que nada involucrado en su trabajo, en su vida diaria, no están pendientes de en qué porcentaje va X candidato o X propuesta electoral. Más bien ellos están en su dinámica de vida, y los que estamos más involucrados en ir viendo la medición de las encuestas son los que estamos involucrados en política. Por eso, cuando sale una encuesta y alteran los números, va más enfocado a la parte del ánimo de los equipos para bajarlos o subirlos. Creo que las encuestas sí influyen, siempre y cuando las sepamos leer. Manuel, ¿y las redes sociales? Contrario a lo que habíamos mencionado en la hegemonía del PRI, pues era el pueblo, era la interpretación del pueblo revolucionario, y era ficticio. Sí. Pero ahora mismo las redes sociales le ha dado al habitante común de este país y del mundo entero la posibilidad de estar interactuando en tiempo real con los internautas. ¿Las redes sociales tienen más peso que las encuestas? Sí, por supuesto, y además le ha dado una voz a los que antes no la tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de que estuvieran las redes sociales, el medio de comunicación era totalmente interpersonal, ¿no? O sea, era un monólogo. Yo te informo a ti lo que yo quiero que tú sepas
y como quiero que tú pienses, pero no se le daba al electorado la oportunidad de, ok, pero ahí te va lo que yo en realidad pienso, ahí te va el debate. Entonces, lo que hay, lo que hace hoy las redes sociales es que el ciudadano hable, que el ciudadano participe, que el ciudadano diga en realidad lo que piensa, porque no solamente porque lo dice el partido político, no solamente porque lo dice el candidato, no solamente porque lo dice el gobierno, es que tiene que ser verdad. Hoy ves las redes sociales inundado, ¿no?, de debates de ciudadanos, y por supuesto que está bien que el ciudadano debata, que cuestione, ¿no? Yo, fíjate, yo le quería decir a Marco, completando un poco lo que él decía, si nosotros vamos a creer realmente en las encuestas y que nos dicen, que los datos que nos dicen todas las encuestas son verdad, bueno, entonces tendríamos que creerle, ¿no?, a Buendía Laredo, que fue quien le hizo la encuesta reciente a El Universal, que Sheinbaum tiene 50% de aprobación, que Xochitl Gálvez tiene 20% de aprobación, que Samuel García tiene 7% de aprobación, que MC tiene 6% y que Morena tiene 53% de aprobación. Y tendríamos que creérselo cuando hace solamente 3 días vimos a la hija de Eale Ortiz, que es el dueño del Universal, que publica esta encuesta. La vimos que ahora es la líder nacional de los jóvenes de Morena, ¿no? Entonces, en realidad, la gran realidad, hay que decirle al televidente las cosas como son. Las encuestas son un negocio. Son un negocio que las gana, pues, quien las paga. Las gana quien las paga, porque tú no vas a mandar a hacer una encuesta y vas a publicar una encuesta si pierdes esa encuesta. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos, ¿no?, con el tema de creerle o no a una encuesta. Ahora, son un negocio que, además de todo, ocupan los partidos políticos para influir en el electorado. Comentábamos ahorita muchas de las cosas por las cuales pueden influir, y yo creo que el ciudadano tiene, por eso decía, tenemos que crear ciudadanía, tenemos que despertar a la ciudadanía para que ellos, más allá de creerle a una encuesta, más allá de creer lo que sacamos en los medios de comunicación, pues nos metamos a ver, como decíamos en el programa pasado, la historia de vida de cada uno de los candidatos y en realidad las propuestas de cada candidato. Yo te puedo decir que hoy hay más encuestas navegando en las redes, en los medios de comunicación, que propuestas de los candidatos a un puesto de elección popular. ¿Por qué? Porque ahora a los partidos políticos y a los candidatos les importa más la percepción que puede tener la ciudadanía de si van a ganar o no, para de ahí saber si van a ir a votar o no. Les importa más eso que dar propuestas. ¿Por qué? Porque hoy el ciudadano le interesa más saber si eres puntero o no, que si tienes una mejor propuesta o no que tu adversario. Eso es lo que nosotros tenemos que combatir en programas como estos, despertar a la ciudadanía. Sí, y fíjense, estimados televidentes, que también la imagen pública de los candidatos se ha ido modificando. Recordemos en la hegemonía del PRI, que si el presidente se ponía saco, todos se ponían saco. Que si el presidente se ponía guayabera, todos se ponían guayabera. Que si el presidente usaba bigote, todo el mundo usaba bigote. Y ahora, Marco, las dos candidatas, que no son candidatas, que son coordinadoras, pues están usando ropa étnica. Y la señora Sheinbaum no usaba ropa étnica. La señora Xochitl ya lo acentuó. Y ahí es la pregunta: ¿la manera de vestir también impacta ciudadanos? ¿O es prácticamente una moda tonta? Porque que yo sepa, de la señora Sheinbaum y la señora Xochitl tienen un puesto en el mercado para vestirse de esa forma. Bueno, yo creo que él es la construcción de un personaje. Hoy están creando ellas un personaje y ese personaje pues, tiene que vestirse de cierta manera porque su sector al que quieren llegar y al que quieren influir se sienten identificados por ese vestuario. Así seguramente sus estrategas lo han diseñado, han hecho encuestas, han hecho investigaciones y los resultados han hecho que se vistan de esa manera. ¿Dónde considero que está la falla y dónde rompe el parámetro? Bueno, pues que las personas que hoy se visten así, como es Claudia Sheinbaum y como es Xochitl Gálvez, la realidad es que su
vida anterior no eran así. Entonces, es algo, yo recuerdo las ruedas de prensa, por ejemplo, que daban al inicio de este sexenio, pues eran de un trajecito, de algo un poquito más formal, no las veía con ropa étnica, pero que pues la van orientando hacia allá, porque pues hacia allá está la estrategia. Y hoy lo que se tiene que cuidar es si realmente el personaje es idéntico o similar a la persona y a la autenticidad de la persona. Es impactar al ciudadano. En las campañas políticas actuales, si me permiten el comentario, es impactar al ciudadano, impactar su tendencia hacia dónde va o piensa votar, y crear esos personajes totalmente fuera de la realidad, totalmente fuera de la continuidad, porque es la lucha del poder, y el poder es precisamente en este país se gana en los votos. Y lo más importante es, si usted, amigo y estimado radioescucha, televidente, o usted, señora, están de acuerdo en estas campañas que son muy mexicanas, que al mexicano le gusta usted sabe a qué le gustaba, pero usted vote con forma y con principios, y sobre todo buscando un mejor país. Continuamos. Es importante también señalar esa percepción de la ropa y de la forma, hasta en los peinados, y la forma en que los analistas de imagen están haciendo que las campañas políticas tengan otro enfoque. Desde tu perspectiva, Emanuel, la vestimenta que se utilizan los candidatos, que antes era muy formal y ahora es totalmente la inversa, ¿tendrá que ver algo en esta percepción del electorado? Sí, por supuesto, y como decía Marco, yo estoy con lo que decía Marco en mi bloque anterior, pero solamente quiero agregar que hay un porqué. O sea, hay un porqué hoy las candidatas, bueno, entran a este juego, ¿no?, de imagen, y donde seguramente Samuel García, si es el candidato de MC, pues también tendrá que entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo comentaba ahorita, yo no me imagino, ¿no?, a un Samuel García que viene de un estado como Nuevo León, ¿no?, pues hablando, ¿no?, en su manera presa, ¿no?, como de por sí habla él, con sus trajes y todo muy bien peinado y muy bien producido, en este momento electoral. Voy a contrastar, por ejemplo, con la época de Peña Nieto, ¿no? Cuando Peña Nieto sale de candidato, bueno, esa era la imagen que la gente quería de un presidente, ¿no? Un presidente, pues, bien portado, bien peinado, ¿no? Todo con copete. Así es, ¿no? Y eso era lo que se vendía. Entonces, tratabas de buscar al candidato, pues, más agraciado, porque era lo que en ese momento buscaba la ciudadanía. Hoy, después de que tenemos un presidente, si le hacemos caso a Marco y le hacemos caso a las encuestas, con 55% de aprobación en la mayoría de las encuestas, en donde pues su imagen, ¿no?, de primero los pobres, de los desprotegidos, etcétera, y que yo llego con mi surito, no, claro, eso era antes, porque hoy ya llega con sus camionetas blindadas, pero si hacemos caso a eso, bueno, hoy la ciudadanía tiene la imagen de un político, pues, austero. Si hoy ve la ciudadanía a alguien que viene, pues, muy bien portado, muy bien vestido, inmediatamente lo cataloga como un corrupto, como un ratero, del viejo régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo saben los analistas políticos, eso lo saben los mercadólogos de la política. Entonces, todo aquel que quiera entrar hoy al juego de la política, digo, estamos en una mesa de análisis político y tenemos que decirlo, ¿no? Los candidatos lo hacen por un motivo, porque eso, en esta elección, es lo que va a comprar el electorado. Y lo tienen que hacer todos los partidos políticos. Entonces, a lo que estamos analizando, podríamos deducir que va primero la imagen, va primero las encuestas, van primero la propaganda en medios, en las redes sociales, y el contenido, Marco. Bueno, ¿Cuál es el contenido de una campaña política que va a ser importantísima? O sea, si el electorado se va
con la finta del circo, ¿dónde queda el contenido? Bueno, a ver, las encuestas son una fotografía del momento y así se debe de tomar. Las encuestas son una muestra de una población. Claro que hay método, hay metodología para poder extraer esa muestra y sacar los resultados más eficaces. ¿A quiénes les sirven las encuestas? Las encuestas les sirven a los estrategas políticos para definir una ruta y de ahí se pueda diseñar tanto la imagen del candidato, el mensaje del candidato, las propuestas del candidato y hacia allá enfocar toda la campaña electoral. Hoy hay una medición nacional de todas las encuestadoras que, también hay que decirlo, son un negocio, y que esta industria de las encuestadoras permanentemente están sacando sus mediciones, y hoy por hoy, por supuesto que ubican a Claudia Sheinbaum como la primera en las encuestas, segundo a Xóchitl Gálvez y tercero la propuesta de Movimiento Ciudadano. Hay una razón, por supuesto, pues las otras dos personas ya violaron la ley electoral y se adelantaron a los tiempos electorales. También hay una tendencia que se viene manejando. Xóchitl Gálvez en todas las encuestas va bajando en sus números de aceptación, y algo que hay que notar y tenerlo muy presente, en elecciones, quien va en primer lugar desde tiempos anticipados realmente no es una ventaja, realmente es un riesgo, porque el problema es mantener esa ventaja, y mantenerla cuesta muchísimo. Es más fácil que uno vaya subiendo en una elección a que uno se vaya manteniendo en la elección. Por eso hoy estamos a casi 3 meses, 2 meses de que acabe el año 2023. La elección es el 2024 y hoy las encuestas son es la fotografía de este momento. Yo creo que hay que esperar. La verdadera medición saldrá en la ruta de competencia cuando sea inicios de febrero, cuando ya todos los partidos políticos hayan definido quiénes son sus candidatos, y ver de ahí en adelante cómo se va comportando el electorado. Ahora, sí, por supuesto que en esta industria de las campañas políticas, porque es una industria la realidad de las cosas, en esta industria los consultores y los estrategas y todas las empresas que los mismos políticos y los partidos políticos contratan para construir una campaña se basan mucho en la imagen. Hoy seguramente los resultados de este análisis le han dado a que las mujeres, en este caso de las propuestas de los dos bloques tradicionales, sean con una vestimenta tradicional. Bueno, pues esa es su estrategia, cada quien su estrategia. O sea, creo que todavía falta mucho para poder definir, pero sí, yo sí creo mucho en las encuestas. La verdad es que a mí sí me llama mucho la atención que como encuesta no se ha tomado en serio los métodos de investigación. Claro, no las encuestas que se publican, no las encuestas que ponen en los espectaculares. Yo creo en las encuestas para poder tomar una definición de una ruta y una estrategia. Emanuel, ¿tú crees en las encuestas? Y en este momento estamos en la etapa de la imagen pública o ya estamos en la etapa del contenido, porque yo en lo particular, lo hice mención, yo no creo en las encuestas como con un parámetro real de las elecciones, pero tu mejor opinión. Pues es que mientras le sigamos haciendo caso a las encuestas, no vamos a ver contenido. Yo así concluiría yo, respondería yo tu pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que precisamente quieren los partidos que ocupan, obviamente, las encuestas. Mira, incluso una encuesta te sirve, ¿sí?, para no poder contestar ataques. ¿Cuánto hemos visto, ¿no?, que dicen, es que yo no voy a un debate porque voy arriba en las encuestas?
es que me están atacando y están diciendo esto de mi vida personal y familiar porque voy arriba en las encuestas. Y dicen que mi propuesta no es viable porque voy arriba en las encuestas. Y entonces, el publicar una encuesta en donde vas arriba, eso hace que tú evadas todo lo que como candidato eres responsable de transparentar tus recursos, de decirle a la ciudadanía cuál es tu historia de vida, de darle propuestas, de ir a los debates, ¿me explico? Y poder contrastar tus ideas con tus adversarios. Entonces, las encuestas son simplemente propaganda política que la ocupa, obviamente, el que sale arriba. Yo lo que le diría a nuestros televidentes, no crean las encuestas. Crea en sus sentimientos, en lo que en verdad está sintiendo cuando ve a un candidato o a una candidata. En si en verdad usted le cree a una candidata o a un candidato, y también exíjale que entregue propuestas en una campaña política. Hoy tú lo dijiste hace rato, tenemos una vía muy buena que son las redes sociales, y esa es una manera en donde podemos los ciudadanos exigirle a los candidatos que nos den propuestas, más allá de saber si no nos interesa saber si van arriba o no van arriba en una encuesta electoral, que sabemos perfectamente que las gana quien las paga. ¿Cuál es tu propuesta que me das a mí como ciudadano? Entonces yo lo concluiría de esa manera. Más que creer en una encuesta o no, hay que exigir que los candidatos que hoy se presentan, quería ser candidato, ahora proponme. Y no te escudas en que vas arriba de una encuesta para no responder a lo que yo como ciudadano quiero saber acerca de ti, acerca de cómo vas a gobernar, acerca de cómo has gobernado, acerca de tu historia de vida. Es que, a ver, justo en las encuestas no van enfocadas, y las serias no van enfocadas a la ciudadanía. Las encuestas van enfocadas a los equipos de campaña. Las encuestas para las tomas de decisiones van enfocadas hacia los equipos de campaña. De ahí se tienen que tomar decisiones para poder desarrollar estrategias. Si no, veamos el caso que mencionas, Manuel, el caso de Nuevo León. Por una encuesta para no influir en una elección. En el caso de Nuevo León, cuando Samuel salió como candidato, salió en tercer lugar y no variaban los números que se mencionan en la encuesta universal, del Universal. Salió en tercer lugar, iba muy abajo, empezó a crecer y la encuesta lo ponía en tercer lugar para su resultado final. ¿Qué pasó? Bueno, pues ganó la elección porque en las encuestas fue subiendo, sus equipos de campaña fueron midiendo la encuesta hasta que se dieron cuenta que en los últimos 20 días él ya estaba posicionado en primer lugar y la estrategia cambió para mantener ese primer lugar. Yo creo que hay... Todavía lo daban como perdedor, ¿eh? Antes de la elección. No, la encuesta de su estratega en su casa de campaña, por supuesto que ya lo ubicaron en primer lugar, y de ahí empezó a caminar. Yo más bien creo que las encuestas van enfocadas hacia los equipos de campaña y que lo que nosotros vemos en esta publicidad y faramaña que vienen saliendo, pues por supuesto es parte de una campaña, pero que el ciudadano no define tan seriamente por quien vaya en primer lugar o en segundo lugar. El elector define en la capacidad que tiene el candidato o candidata de poder penetrar en las emociones de este elector. Marcos, si las encuestas no fueran dirigidas a los ciudadanos, al elector, pues no se hicieran públicas. Me explico, simple y sencillamente, si fueran para un equipo de campaña, bueno, te las quedas en el cuarto de guerra, en el búnker, para poder tomar decisiones. Desde el momento en que vemos nosotros las encuestas, inundar las redes sociales, inundar en los medios de comunicación, es porque obviamente quieren que influyan en el electorado. Van enfocados a los equipos de campaña, van enfocados al ánimo del equipo de campaña. Bueno, pues entonces, ¿por qué se publican? ¿Por qué se pagan? ¿Por qué se pagan los medios de comunicación? Para que llegue a los ojos de los ciudadanos. Así es la estrategia, va enfocado a los equipos de campaña. Compórtense como caballeros. No, es que llegamos a un corte y seguimos en este apasionante tema. Los caballeros tenemos regresarán. Continuamos en Círculo Político. Los caballeros se comportaron de una manera incómoda, pero bueno, al final de cuentas eso es lo que genera la política. Y hago mención de que por qué se usa la izquierda y la derecha en la política. En la Inglaterra,
donde obviamente los caballeros no son ingleses, se usa que en la Cámara los que se sientan a la izquierda son los comunes y los que se sientan a la derecha son los lores. En este caso, ni los de la izquierda ni la derecha podrán estar mencionados como en el manual de Carreños. Pero continuando con el tema, ya vimos que estamos en la etapa de las propagandas, de las encuestas, de muertos, del pajaraco, y nos queda un dato muy anecdótico que sucedió en la Ciudad de México cuando la candidata que en las encuestas aparece como la candidata principal a ser con el 50%, tiene un evento público masivo en el en el Estadio Azul. Y todo parece indicar, Marco, Manuel, que la cruzazolea, porque no lo llena y no se presenta y tiene que cancelar. Y entonces uno se queda con la duda, no que era la favorita, no que era la que el pueblo aclamaba y daba como la próxima presidenta de la República. Claro, a ver, la política sin pasión es como un día sin sol, es como algo muy simple, y por eso creo que en esta mesa, pues por supuesto que va a haber pasión, hay que meterle pasión a la política. Por eso en el tema que mencionas, yo señalo que las encuestas van marcando cierta inercia y que hay que saber leer las encuestas. El mejor dato que nos arroja la encuesta y una evaluación de cómo piensa la ciudadanía, hablando del tema político, son los últimos resultados electorales. En la Ciudad de México, la propuesta que trae Claudia Sheinbaum fue empatada y viene cayendo con el consentimiento de la gente chilanga. La verdad es que han bajado sus bonos, pero también recordemos que cuando empezó la debacle del PRI, lo primero que perdieron fue la Ciudad de México. Entonces es un gran referente para poder entender lo que está pasando en el contexto nacional. Hoy, en los últimos días, se hizo una reunión ahí en una convocatoria en el Estadio Azul, donde se tuvo que cancelar el evento porque además, sobre todo en este evento de campaña con Claudia Sheinbaum, porque además precisamente la Ciudad de México considero que es el lugar donde más vulnerable está su propuesta electoral. ¿Y por qué? Porque ya demostró cómo gobierna. Y como ya demostró cómo gobierna, la mayoría de los chilangos y de la gente que vive en Ciudad de México está rechazando su forma de gobierno. No lo conoce y no lo palpa el territorio nacional. Y también hay que decirlo, la popularidad que tiene hoy Andrés Manuel es muy alta. Es una popularidad que está sosteniendo la campaña de Claudia Sheinbaum. Cuando nos vamos a las encuestas, vemos un resultado en el que Morena aporta aproximadamente un 51-52% de aceptación, unos 10 puntos abajo de lo que tiene el presidente, pero Claudia Sheinbaum lleva menos que la aprobación de Morena. ¿Qué quiere decir? Que realmente ella, como propuesta, no le abona a este movimiento, sino por el contrario, lo tiene que contener. Y ese es el resultado que en la evidencia de los hechos, pues es por eso que no se le están llenando en algunos lugares sus eventos. ¿Tu lectura, Emanuel, de la Cruz Azuleada? Híjole, pues yo ahí le preguntaría nuevamente a Marco, ¿no? Que por cierto creo que le va al Cruz Azul. Perdón la comparación, pero creo que Xochitl Gálvez también le va al Cruz Azul, ¿verdad? Pero pues yo le preguntaría, ¿no? Precisamente, entonces, ¿le seguimos haciendo caso a las encuestas o no? Después de que vemos un estadio, pues, vacío, digo, a lo mejor no totalmente, pero pues sí, analógicamente
vacío muy parecido a lo que le pasó a Josefina Vázquez Mota al inicio de su campaña, y que esa imagen ya no se la pudo quitar. Tuvo estadios llenos después, tuvo plazas llenas después, pero el hecho de haber arrancado en el estadio azul semivacío, ese estigma ya no se lo pudo quitar. Entonces, pues yo preguntaría, bueno, entonces usted, televidente, responda, ¿le hacemos caso a las encuestas o no? Yo creo que ahí está la respuesta. Y yo abonaría un poco a lo que decía Marco, que estoy de acuerdo con él. Yo creo que la fortaleza de Morena hoy, además de la narrativa que ha vendido muy bien en el electorado, y que, insisto, a mi punto de vista, no está mal que la repliquen los otros partidos políticos, claro, si quieren competir, ¿no? Porque si no quieren competir, pues que se queden en su narrativa de siempre. Yo creo que la fortaleza de Morena es su estructura partidista y su estructura electoral, y lo acabas de decir muy bien, independientemente de que lo diga una encuesta o no. Yo sí creo que el Morena es más fuerte en lo que es el partido, en sus personajes, que muchos de ellos son muy cuestionados. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? Lo que probablemente puede pasar en Veracruz, lo que puede pasar en todos los estados de la República, que, bueno, pues la base de Morena, ¿no? La base del partido, su apoyo popular, pues en realidad no está de acuerdo en las decisiones que está tomando el partido político, en donde prácticamente pues ya se está anunciando que Omar García Harfuch, alguien que es externo al partido, muy cuestionado, ¿no? Y que además de todo pues está identificado con una etapa del país del que Morena dice que ya nos tenemos que olvidar y que lo tenemos que mandar al basurero de la historia. Bueno, pues uno de los personajes claves, ¿no? en ese momento histórico, pues hoy va a ser el candidato de Morena a la jefatura de gobierno. Eso, obviamente, las bases de Morena lo están viendo mal, no lo aprueban. ¿Qué pasa? Con lo que la estructura no está respondiendo. Yo creo que hoy Morena está cayendo en un exceso de confianza, ¿no? ¿Qué se lo da? Mira, yo creo que han metido tanto con las encuestas que ya prácticamente ellos mismos se las creen. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, no tenemos nada, la oposición no tiene nada que hacer contra nosotros, podemos imponer candidatos, podemos marcar nuestra propia agenda y no pasa nada. Yo creo que lo que hoy está pasando, lo que pasó en la Ciudad de México, es algo bueno, digo, para todos, porque lo que va a pasar es que Morena va a tener, como bien lo decías, que redimensionar su estrategia, ¿no? Porque si sigue así como va, a 9 meses todavía de la elección, pues podemos ver un escenario muy diferente a lo que hoy estamos viendo. Emanuel y Marco, en conclusiones, ¿la moneda está en el aire? Mira, en el tema de las encuestas, yo reitero, yo sí creo en las encuestas. Para mí es como ir al médico y hacer un diagnóstico y que el médico te diagnostique qué es lo que tienes. Si llegas con un dolor de un lado, si llegas con ciertos síntomas. En la estrategia electoral es algo muy similar. Hay que hacer análisis tanto cuantitativos como cualitativos, y que eso te da la ruta para definir una estrategia. Las encuestas no van enfocadas a la ciudadanía, van enfocadas a los equipos de campaña y que lo utilizan como promoción para algunos hechos. Los resultados más claros de lo que pasó en Ciudad de México es que en la última elección federal intermedia hubo claramente un rechazo a la política en la Ciudad de México como se viene desarrollando. Y esa es un dato que por supuesto los equipos de campaña lo tienen, y seguramente la Ciudad de México será un territorio muy competitivo para todos, porque hoy pudiera decirse que es balón suelto. Y que, termino, en la parte de si hoy está definido todo, no. Las encuestas son la fotografía de un momento, no significa que lo que se fotografió hoy va a pasar en los próximos 9 meses, todo va cambiando. Hoy el riesgo más alto es para quien las encuestas ponen como puntero, porque sostener esa ruta, esa aprobación es muy complicado en un tiempo tan largo como campaña. Y la verdadera medición, independientemente del resultado final, la encontraremos ya en febrero, cuando arranquen verdaderamente las campañas. Emanuel, una breve conclusión. Mira, decía Wendy Laredo que en la estadística en la que se basan las encuestas no hay fallas, hay probabilidades, ¿no? Entonces, si
el tema fuera, como dice Marco, que las elecciones, perdón, que las encuestas fueran dirigidas solamente a los cuartos de guerra, solamente a los equipos de campaña, yo le diría, bueno, entonces, Movimiento Ciudadano tendría que creerle a México Elige, que acaba de sacar hace unos 3 días su última encuesta, que Sheinbaum tiene 50%, ¿no? de aprobación, que Xóchitl Gálvez tiene 40% de aprobación, que Samuel García tiene 2.7 en aprobación, que MC tiene 7.0 de aprobación y 45.4 Morena. O sea, en la probabilidad, si esto es cierto, y si esto llega a un cuarto de guerra, y si esto llega a un equipo de campaña, ¿qué probabilidades hay de que Samuel García, teniendo 2.7 de aprobación, pueda remontar más de 40 puntos en una campaña electoral? Bueno, yo digo, creo que ninguno de los que estamos aquí somos ingenuos, y por supuesto que tampoco el electorado y los televidentes. Si esto va a un cuarto de guerra, ¿por qué decide Samuel García pedir licencia para ir a competir con un 2.7% de aprobación? No, porque sabemos perfectamente que las encuestas son de quien las paga. Sabemos perfectamente que las encuestas son un negocio, y en una época electoral un muy, muy buen negocio, porque se encarecen, digo, y eso que ya están reguladas por el Instituto Electoral. Entonces, yo, en manera de conclusión, volvería yo a lo que dije hace rato al televidente. No le haga caso a las encuestas. Lo que sí es, hágale mucho caso a lo que usted siente cuando escucha, cuando ve, cuando observa lo que hace un candidato. Cuando analiza y reflexiona. Así es. Pero perdón, por alusiones personales, lo diría así. Sí, efectivamente hoy las encuestas ubican en primer lugar a Claudia Sheinbaum con Morena, en segundo lugar a Xóchitl Gálvez y en tercer lugar a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano todavía no define su candidato. Queda otro. Y tendrá que ser, como se mencionó en la última convención, si es un interno tendrá que ser Samuel, y si es un externo pudiera ser Marcelo Ebrard. Pero eso será hasta el 20 de enero. Ahora, repito e insisto, esta es una ruta. Si le creemos o no a las encuestas. Claro que hay que creerle. A ver, en la ruta de las encuestas, nosotros tenemos que ir modificando. Entonces ya ganó Morena. No, porque esto es una fotografía del momento. Hoy hace 9 meses. Si así pensaran en Nuevo León, 3 meses antes de la elección hubiera ganado Morena, y no, ganó Samuel, y ganó Samuel por un amplio margen. Porque las encuestas las paga quien las Así gana. es como se va, pero no hay que decirle a la ciudadanía generando la estrategia electoral. O sea, va para los cuartos de guerra, y bueno, pues es una estrategia para poder distraer. Lo publican a la gente y los resultados. No, distraer no, para influir en el electorado, y en base a esa encuesta, que insisto, la gana quien la pagó, pues entonces el ciudadano diga, pues mejor no voy a votar, porque pues si ya va a ganar fulano de tal, pues mejor entonces le doy mi voto al segundo lugar. ¿Sí me explico? No. Cuando vas al médico, haces un diagnóstico. Sí, bueno, cuando tiene que dar un diagnóstico real, no claro, un falso. Pues para eso sirven las encuestas. Caballeros comunes y corrientes, comunes. Lástima que ya se terminó el programa. Los invitamos precisamente a seguir con esta dinámica y con su participación, y sobre todo con su tiempo que nos permiten. Agradecerle a Café Tenango, que es nuestro patrocinador, que es un café 100% de arábiga, con un proceso agroecológico y artesanal. Gracias por el patrocinio. A usted muchas gracias por participar, por escucharnos, por vernos. Marco, te vamos a mandar a la Escuela de Urbanismo. Emanuel, tú tendrás también que ir a la Escuela de Urbanismo, y todos tendremos en el próximo Círculo Político un nuevo ambiente, y sobre todo algo muy importante: información para su voto. Muchas gracias y buenas noches.